señalados y ordenaron todas las cosas con razón y pusieron nombre a cada una según convenía. Pueblo llamaron al ayuntamiento de todos los hombres comunalmente, de los mayores y de los menores y de los medianos, pues todos estos son menester y no se pueden excusar, porque se han de ayudar unos a otros para poder bien vivir y ser guardados y mantenidos. Ley 2. Amar debe ser mucho el pueblo por su rey, y señaladamente les debe mostrar amor de 3 maneras. La primera, teniendo merced de ellos, haciéndoles bien cuando entendiere que lo han menester, puesto que él es alma y vida del pueblo. La segunda, teniéndoles piedad y doliéndose de ellos cuando les hubiese de dar alguna pena con derecho, puesto que él es cabeza de todos. Dolerse debe del mal que recibieren, así como de sus miembros. La tercera, teniéndoles misericordia para perdonarles a veces la pena que merecieren por algunos yerros que hubiesen hecho, pues como quiera que la justicia es buena cosa en sí, y de la que debe el rey usar siempre. Con todo es hácese muy cruel cuando a veces no es templada con misericordia, y por eso la loaron mucho los sabios antiguos y los santos, y señaladamente dijo el rey David en esta razón que entonces es el reino bien mantenido cuando la misericordia y la verdad se hallan en uno, y la paz y la justicia se besan. Y honrarlos debe otros sí de 3 maneras. La primera, poniendo a cada uno en el lugar que le conviniere por su linaje o por su bondad o por su servicio, y otro sí, mantenerle en él. Él no haciendo por lo que lo debiese perder, y entonces será asentamiento del pueblo, según dijeron los sabios. Y la segunda, honrándolos con su palabra loando los buenos hechos que hicieron de manera que ganen por ellos buena fama y buen pres. La tercera, queriendo que los otros lo razonen así, y honrándolos de esta manera, será él honrado por las honras de ellos. Ley 3. Honrar y amar y guardar, y ahora queremos decir por qué razones debe él esto hacer. Y. Para hacerlo mejor entender, conviene que mostremos la semejanza que hizo Aristóteles al rey Alejandro en razón del mantenimiento del reino y del pueblo, y dijo: el reino es como huerta, y el pueblo como árboles, y el rey es como señor de ella, y los oficiales del rey que han de juzgar y ayudar a cumplir la justicia son como labradores, y los ricos hombres y los caballeros son como a soldados para guardarla, y las leyes y los fueros y los derechos son como valladar que la cercan. Y los jueces y las yestiches son como paredes y setos, porque amparan que no entre allí a hacer daño. Y otros sí según esta razón dijo que debe el rey hacer en su reino primeramente haciendo bien a cada uno según lo mereciere, y esto es así como el agua que hace todas las cosas crecer, y también que adelante los buenos haciéndoles bien y honra, y corte los malos del reino con la espada de la justicia, y arranque los torticeros echándolos de la tierra porque no hagan daño en ella. Y para esto hacer, debe tener tales oficiales que sepan conocer el derecho y juzgarlo, y otros sí. Debe tener la caballería presta y los otros hombres de armas para guardar el reino, que no reciba daño de los malhechores de dentro ni de los fuera, que son los enemigos, y débeles otros sí dar leyes y fueros muy buenos por donde se guíen y usen a vivir derechamente, y no quieran pasar de más en las cosas. Y sobre todo débeles otros sí dar leyes y fueros muy buenos por donde se guíen y usen a vivir derechamente, y no quieran pasar de más en las cosas. Y sobre todos débeles cercar con justicia y con verdad,
y hacerlo tener de manera que ninguno no lo ose pasar, y haciendo así, le ocurrirá lo que dijo Jeremías en la profecía: yo te establecí sobre las gentes y los reinos que desarraigues y desgastes, y que lebris y plantes. Título 11, ¿cuál el rey debe amar a su tierra? Ley 1. El rey está obligado no solamente a amar y honrar y guardar a su pueblo así como dicen en el título antes de este, más aún lo debe hacer a la tierra misma de que es señor, pues que él y su gente viven de las cosas que en ellas son, y tienen por ello todo lo que es menester con que cumplen y hacen todos sus hechos. Derecho es que la amen y la honren y la guarden, y aunque la tierra no sea buena en algunos lugares para dar de sí pan o vino u otros frutos que no son para gobierno de los hombres, con todo eso no debe el rey querer que quede yerma ni por labrar, mas hacer saber aquello para que entendieren los hombres sabedores que será mejor, y mandarla labrar y enderezar para eso, y podrá ser que será buena para otras cosas de las que se aprovechan los hombres y que no pueden excusar, así como para sacar de ella metales, o para pastura de ganado o para leña o madera u otras cosas semejantes que han los hombres menester. Otro sí debe mandar labrar los puentes y las calzadas, y allanar los pasos malos, porque los hombres pueden andar y llevar sus bestias y sus cosas desembargadamente de un lugar a otro, de manera que no las pierdan en el pasaje de los ríos, ni en los otros lugares por donde fueren. Y. Debe otro sí mandar hacer hospitales en las villas donde se acojan los hombres para que no hayan de yacer por las calles por mengua de posadas, y debe hacer alberguerías en los lugares yermos, donde entendiere que serán menester, porque tengan las gentes donde allegar seguramente sus cosas. Ley 2. ¿Cómo debe el rey honrar a su tierra? Honra debe el rey hacer a su tierra, y señaladamente con mandar cercar las ciudades y las villas y los castillos de buenos muros y de buenas torres, pues esto la hace ser más noble y más honrada y más apuesta. Además es gran seguridad y gran amparo de todos comunalmente para en todo tiempo. Otro sí debe honrar con sus palabras alabando las bondades de ella. Ley 3. Acucioso debe el rey ser en guardar su tierra de manera que no se yermen las villas ni los otros lugares, ni se derriben los muros ni las torres ni las cosas por mala guarda. Y otro sí, que los árboles ni las viñas ni las otras cosas de que los hombres viven no las corten, ni las quemen, ni las desarraiguen ni las dañen de otra manera, ni aun por enemistad que tengan los unos contra los otros. Otros sí la deben guardar de los enemigos de fuera, de manera que no puedan en ella hacer daño. Título 12. ¿Cuál debe el pueblo ser en conocer y en amar y en temer a Dios? Almas de tres nechures, dijo Aristóteles y los otros sabios, que hay naturalmente en las cosas que viven, y a la primera de ellas llamaron alma criadera, y tal como eta tienen los árboles y las plantas y todas las hierbas de la tierra, y a la segunda dijeron sentidora, y esto tienen todas las cosas que viven y se mueven naturalmente por sí mismas, y a la tercera llamaron alma razonable, que tiene en sí entendimiento para saber conocer las cosas y de partir en ellas en razón, y las otras dos sobre dichas y esta además tienen los hombres tan solamente, y no otro animal ninguno. Ley 1. Dos entendimientos dijeron los sabios que tiene el alma razonable, el uno, para entender a Dios y las cosas celestiales, y el otro, para entender y obrar en las temporales, y con el primer entendimiento debe conocer a Dios y qué es y cuál es,
y cómo todas las cosas son Él. Y con Él. Segundo, debe conocer las obras que Él hizo, en cuál manera las crió y cómo las ordenó, y el provecho que viene a los hombres de ellas, y conociéndolo así, conocerá cómo debe él mismo vivir. Y ordenar su hacienda. Ley 2. Aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien que pugna cuanto más puede conocer a Dios naturalmente, según dice en la ley antes de esta, y aún conviene que le conozca por creencia. De la ley que es sobre naturaleza, para este conocimiento es menester que tenga en sí tres cosas: fe y esperanza y amor, y fe conviene que tenga en todas maneras porque el entendimiento del hombre no es tan poderoso que pudiese a Dios conocer cumplidamente sino por ella. Ley 3. San Isidoro, que fue un gran filósofo, estableció muchas cosas en la Santa Iglesia, y puso los nombres de cada una según conviene, y dijo que fe es cosa por la cual verdaderamente cree el hombre lo que no puede ver. Y San Pablo dijo que fe es firmedumbre de las cosas que espera hombre tener, y es prueba de las cosas que no parecen, y por eso conviene mucho al pueblo que tenga en sí verdadera fe. Y Séneca el filósofo, aunque no era cristiano, tanto tuvo que era buena cosa, que dijo por ello que el que la perdía con quedaba con él ningún bien, y por ello los que no la tienen, sin la pena que merecen en el otro mundo, débensela dar en este como a hombres descreídos. Título 13. ¿Cuál debe ser el pueblo en conocer y en amar y en temer y en guardar y en honrar y en servir al rey? Sentidora llamaron Aristóteles y los otros sabios a la segunda alma de que hicieron semejanza al rey, y según esto mostraron en qué manera se debe el pueblo mantener con él, y dijeron que así como esta alma tiene 10 sentidos, que según esto debe pueblo sentir y obrar en hecho del rey. 10 cosas para ser honrado y amado y guardado de ellos cumplidamente. Ley 1. Ver es el primero de los 5 sentidos de fuera con que hicieron semejanza Aristóteles y los otros sabios al pueblo, pues así como la vista cuando es sana y clara ve de lejos las cosas, y distingue las facciones y los colores de ellas, según esto debe el pueblo ver y conocer como el nombre del rey es el de Dios, y él tiene su lugar en la tierra para hacer justicia y merced, y otros sí. Como él es su señor temporalmente y ellos sus vasallos, y cómo él los ha de aconsejar y mandar, y ellos han de servir a él y obedecerle. Y por ello deben mirar muy de lejos las cosas que son a su pro y a su honra y su guarda, y ser muy acuciosos para allegarlas y acrecentarlas, y las que fueren a su daño desviarlas y apartarlas cuanto más pudieren. Ley 2. Oír es el segundo sentido de que hablamos en la segunda ley antes de esta que tiene el alma sentidora, y este puso Dios señaladamente y desembargando oye los sones y las voces desde lejos, y se paga con los que son placenteros y sabrosos, y aborrece las cosas que son fuertes y espantables. Otros sí, a semejante de esto, debe el pueblo leal querer oír el bien que del rey dijeren, y trabajar en acrecerlo lo más que ellos pudieren, y deben aborrecer no querer oír de él ningún mal. Ley 3. Oler es el tercer sentido que tiene el alma sentidora, y este puso Dios señaladamente en las narices del hombre, y bien así como las narices, cuando son sanas y desembargadas, huelen de lejos los olores, y departen los buenos de los malos. Otros sí a semejanza de esto debe el pueblo que es sano en lealtad sentir de lejos las cosas de las que puede al rey venir en provecho y en honra, y placerles mucho con ellas, y allegarlas cuanto más pudieren,
y competir ellos mismos por hacerlas. Ley 4. Gustar es el cuarto sentido del alma sentidora y este puso Dios en la boca y señaladamente en la lengua, y así como el gustar distingue las cosas dulces de las amargas, y págase de las que bien saben y aborrece las otras, y la lengua es probadora y medianera de todas estas cosas, otro sí. A semejanza de esto, debe el pueblo saber bien la fama de su Señor, y decirla con las lenguas y retraerla, y las palabras que fuesen en infamia de él no las ha de querer decir ni retraer en ninguna manera, y muy menos sacarlas ni buscarlas de nuevo. Ley 5. Dios solo no puso la lengua al hombre para gustar, más aún para hablar y mostrar su razón con ella, y bien así como le dio sentido en el gustar para distinguir las cosas sabrosas de las otras que no lo son, otro sí se lo dio en las palabras para hacer distinción entre la mentira, que es amarga, y a la que aborrece la naturaleza que es sana y cumplida, y la verdad y lealtad de las que se paga. El entendimiento del hombre bueno, y recibe gran gusto con ella. Y por ello el pueblo, semejante de esto, según dijeron los sabios, debe siempre decir palabras verdaderas al rey, y guardarse de mentirle llanamente y de decirle lisonja, que es mentira compuesta. Ley 6. Tocar el quinto sentido del alma y como quiera que es en todo el cuerpo, mayormente lo es en los pies y en las manos, y así como el tocar distingue las cosas ásperas de las blandas, y las muelles de las duras, y las frías de las calientes, otro sí a semejanza de esto debe el pueblo ir con los pies y obrar con las manos en aquellas cosas que fueren blandas y provechosas a su rey, y allegárselas de todas las maneras que pudieren, y las ásperas y duras y dañosas deben ir contra de ellas y quebrantarlas y destruirlas de manera que no reciba daño de ellas ni mal. Y sobre todas las cosas del mundo debe el pueblo guardarse de tocarle para matarle, ni para herirle, ni para prenderle. Título 15. ¿Cuál debe ser el pueblo en guardar al rey de sus hijos? Ley 3. Ocurre muchas veces que cuando el rey muere, queda niño el hijo mayor que ha de heredar, y los mayores del reino contienden sobre quién lo guardará hasta que sea de edad, y de esto nacen muchos males. Y por ello los sabios antiguos de España, que consideraron todas las cosas muy lentamente y las supieron guardar, por quitar todos estos males que hemos dicho. Establecieron que cuando el rey fuese niño, si el padre hubiese dejado hombres señalados que le guardasen mandándolo por palabra o por carta, que aquellos hubiesen la guarda de él, y que el rey lo hubiese mandado, mas si el rey finado de esto no hubiese hecho mandamiento ninguno. Entonces débense juntar allí donde el rey fuere todos los mayores del reino, así como los prelados y los ricos hombres y otros hombres buenos y honrados de las villas, y desde que fueren adjuntados, deben jurar sobre los santos evangelios que anden primeramente en servicio de Dios y en honra y en guarda del Señor que tengan y en pro comunal de la tierra y del reino, y según esto, que escojan tales hombres en cuyo poder lo metan, que lo guarden bien y lealmente. Ley 5. Fuero o establecimiento hicieron antiguamente en España que el señorío del rey nunca fuese repartido ni enajenado. Y por ello pusieron que cuando el rey fuere finado y el otro entrare en su lugar, que luego jurase, si fuese de edad de 14 años o de allí para arriba, que nunca en toda su vida repartiese el señorío ni lo enajenase, y si no fuese de la edad de guardar, y el que
otorgase después cuando fuese de la edad sobredicha, y todos los que se acertasen allí con el que jurasen guardar dos cosas, la una, aquello toca a él mismo, así como su vida y su salud y su honra. Y su pro, la otra, guardar siempre que el señorío sea uno, y que nunca en dicho ni en hecho consientan ni hagan porque se enajene ni se reparta. Y de esto deben hacer homenaje los más honrados hombres del reino que fueren, así como los prelados y los ricos hombres y los caballeros. Hijosdalgo y los hombres buenos de las ciudades y las villas y por ello, en todas esas cosas que hemos dicho, debe el pueblo guardar que el señorío sea siempre uno, y no consienta en ninguna manera que se enajene ni se reparta. Título 18 que habla de cuál debe ser el pueblo en guardar y en abastecer y en defender y en dar los castillos y fortalezas del rey y del reino. Ley 6 tener castillo de señor según fuero antiguo de España es cosa en la que existe muy gran peligro, puesto que ha de caer el que lo tuviere, si lo perdiere por su culpa, en traición, que es puesta como en igual de muerte del Señor, mucho deben todos los que los tuvieren ser apercibidos en guardarlos, de manera que no caigan en ella. Y para esta guarda ser hecha cumplidamente. Deben allí considerarse 5 cosas, la primera, que sean los alcádis tales como conviene para guarda del castillo, la segunda, que hagan ellos mismos lo que deben en guarda de ellos, la tercera, que tengan allí cumplimiento de hombres, la cuarta, de vianda, la quinta, de armas, y de cada una de estas queremos mostrar cómo se deben hacer, y por ello decimos que todo alcaide que tuviere castillo de señor debe ser de buen linaje de padre y madre, pues si lo fuere, siempre habrá vergüenza de hacer del castillo cosa que le esté mal, ni por la que sea denostado él ni los que de él descendieren. Otro sí debe ser leal porque siempre sepa guardar que el rey ni el reino no sean desheredados del castillo que tuviere, y aún es menester que sea esforzado para que no dude en prevenir los peligros que al castillo vinieren, y sabedor conviene que sea para que sepa hacer y disponer las cosas que convinieren a guarda y defensa del castillo. Otro sí no debe ser muy escaso, para que los hombres gusten de estar con él de buena voluntad, y así como sería mal que fuere muy gastador de las cosas que fuesen menester para guarda del castillo, otro sí lo sería de no saber partir con los hombres lo que tuviese, cuando menester les fuese, y no debe ser muy pobre porque no tenga codicia de enriquecerse con aquello que le dieren para la tenencia del castillo. Y además de todo esto debe ser muy acucioso en guardar bien el castillo que tuviere, y no partirse de él en tiempo de peligro, y si acaeciese que se lo cercasen o se lo combatiesen débelo amparar hasta la muerte. Ley 9. Meter debe el alcaide en el castillo caballeros y escuderos y ballesteros y otros hombres de armas cuantos entendiere que le convienen, o según la postura que hubiere con el señor de quien lo tuviere, y debe mucho mirar que aquellos que allí metiere, si fueren hijos de algo que no haya hecho ninguno de ellos traición ni alevosía, ni venga de linaje de traidores, y estos tales debe apoderar sobre los otros hombres que estuvieren en el castillo, porque le guarden de manera que por él pueda cumplir su derecho de él. Y los ballesteros, que son hombres que cumplen mucho en la guarda y en la defensa del castillo, debe cuidar el alcalde que sean tales que sepan bien hacer su menester, y que haya de allí de ellos que sepan componer las ballestas y las saetas y todas las
Otras cosas que convienen a la ballestería. Y los otros hombres de armas que allí fueren debe cuidar que sean hombres conocidos y recios para ayudar bien y defender el castillo cuando menester fuere. Y otros sí las velas y las sobrevelas que llaman montaraces, y las rondas que andan de fuera al pie del castillo, y las atalaes que ponen de día, y las escuchas de noche, todos estos. Es menester que guarde el alcalde cuanto más pudiere que sean leales, haciéndoles bien y no menguándoles aquello que les debe dar, y a los de cambiar a menudo de manera que no estén siempre en un lugar. Ley 10 vianda es cosa sin la cual los hombres no pueden vivir, y por ello es menester que la tengan siempre, pues si en los otros lugares no la pueden excusar, mucho menos lo pueden hacer en los castillos en que han de estar como encerrados guardándolos, así que no deben salir a ninguna parte sin mandamiento del alcaide suyo, y aun sin todo esto, podría acaecer que, aunque los mandase salir, que no lo podrían hacer siendo cercados o muy guerreados por los enemigos. Y. Por ello es menester que en todo tiempo tenga el castillo abastecido de vianda, y mayormente de agua, que es cosa que pueden menos excusar que las otras, y si la tuvieren allí, que la sepan guardar y consumir mesuradamente porque no les falte. Otros sí se deben abastecer de pan, de aquello que entendieren que más se podría tener según el aire de aquella tierra, eso mismo deben hacer de carnes y de pescados, y no deben olvidar la sal, ni el aceite, ni las legumbres ni las otras cosas que cumplen mucho para el abastecimiento del castillo. Otros sí deben ser apercibidos de tener molinos o muelas de mano y carbón y leña y todas las otras cosas a las que llaman preseas, sin las cuales no se pueden bien ayudar de la vianda, aunque la tengan, el vestir y el calzar de los hombres, que es cosa que no pueden excusar porque les ayuda a vivir y ser apuestos. Ley 13. Sabiduría grande y seso ha menester en defender los castillos, pues aunque el esfuerzo y el ardimento son muy nobles en sí, sin embargo en las demás cosas es menester que sean ayudados por seso y por cordura, porque aquello que los hombres codician de ser vendedores, no les torne en ser vencidos. Y aunque en todos los hechos de guerra es esto muy necesario, señaladamente conviene a los que han de defender los castillos de los enemigos, porque más veces se toman por sabiduría y por arte que por fuerza. Título 19. ¿Cuál debe ser el pueblo en guardar al rey de sus enemigos? Ley 1. Enemistad es malquerencia con mala voluntad que tiene el hombre contra su enemigo por razón de la deshonra o del tuerto que hizo a él o a los suyos. Y hay dos maneras de enemigos, los unos de la tierra, y los otros, de fuera. Y los de la tierra son aquellos que moran o viven cotidianamente en ella, y estos son más dañosos que los de fuera, porque son como de casa y no se puede el hombre bien guardar de ellos porque tienen semejanza de bien, y hacen algunas veces muy grandes males y grandes daños a los que mal quieren. Ley 3. Reino es llamado la tierra que tiene rey por señor, y él recibe otro sí el nombre de rey por los hechos que ha de hacer en ella manteniéndola con justicia y con derecho. Por esto, aunque el pueblo guardase al rey en todas las cosas sobredichas, si el reino no guardase de los males que allí podrían venir, no sería la guarda cumplida, y la primera guarda de estas que conviene hacer es cuando alguno se alzase en el reino para revolverlo o hacer otro daño, y a tal hecho como este
Deben todos venir lo más pronto que pudieren por muchas razones, y es otro sí mayor peligro. Porque tal levantamiento como este, siempre se mueve con gran falsedad y señaladamente para hacer mal. Y por eso dijeron los sabios antiguos que en el mundo no había mayor pestilencia que recibir hombre daño de aquel en quien se fía, ni más peligrosa guerra que de los enemigos de quien no se guarda, que no son conocidos, mostrándose por amigos así como antes dijimos, y al rey viene otro sí gran daño porque le nace guerra de los suyos mismos, que los tiene así como hijos y criados, y viene otro sí repartimiento de la tierra de aquellos que la deben juntar, y destrucción de aquellos que la deben guardar, porque saben la manera de hacer allí mal, más que los otros que no son naturales, y por ello es así como la ponzoña, que si luego que es dada no socorren al hombre, va derechamente al corazón y mátalo. Título 20. ¿Cuál debe ser el pueblo a la tierra de donde son naturales? Acrecentar y aumentar y henchir la tierra fue el primer mandamiento que Dios mandó al primer hombre y mujer después que los hubo hecho. Y esto hizo porque entendió que esta es la primera naturaleza y la mayor que los hombres pueden haber con la tierra en que han de vivir. Y por ella el pueblo debe esforzarse mucho por tener todas estas naturalezas con la tierra en que les agrada vivir, y mayormente que el linaje que de ellos viniere, que nazca de ella, pues esto les hará que la amen, y que hayan sabor de tener en ella las otras dos naturalezas que antes dijimos. Y para hacer este linaje conviene que consideren muchas cosas porque crezca y aumente, y la primera es que se casen luego que sean de edad para ello, y de esto vienen muchos bienes, lo que uno que hacen mandamiento de Dios, otros sí que viven sin pecado, por lo que ganan su amor, pues les acrecienta su linaje, y además reciben en su vida placer y ayuda de los que de ellos descienden, de que les nace esfuerzo y poder, y lo que les es más, toman gran consuelo porque dejan otros en su lugar que son semejantes de sí, y que son como una cosa con ellos y en quien ha de quedarlo suyo, y cumplir después de su muerte lo que eran ellos tenido de hacer. Ley 5. Obra y labor hechas por maestría tienen diferencias entre ellas, pues labor se dice de aquella cosa que los hombres hacen trabajando de dos maneras, la una, por razón de la hechura. La otra, por razón del tiempo, así como aquellos labran por paro por vino o guardan sus ganados, o que hacen otras cosas semejantes de estas en que reciben trabajo y andan fuera por los montes, o los campos donde han por fuerza de sufrir calor o frío, según el tiempo que hace. Y obras son aquellas que los hombres hacen estando en casas o lugares cubiertos, así como los que labran oro y plata, o hacen monedas o armas o armaduras, o los otros menesteres que son de muchas maneras que se obran, pues aunque ellos trabajan por sus cuerpos, no se apodera el tiempo tanto de ellos para hacerles daño como a los otros que andan por de fuera, por ello a estos llaman menestrales y a los otros, labradores. Ley 6. Acrecentando y criando el pueblo su linaje y labrando la tierra y sirviéndose de ellas son dos cosas por las que se aumenta la gente y se puebla la tierra según Dios mandó, más aún hay otra cosa que deben hacer los hombres para hacer el mandamiento cumplido, y esto es que se apoderen y sepan ser señores de ella. Y este apoderamiento viene de dos maneras, la una, es por arte, y la otra, por fuerza.
y por eso deben los hombres conocer la tierra y enderezarla por maestría según eso, y no la deben despreciar diciendo que no es buena, y si no lo fuere para una cosa, lo será para la otra. Eso mismo deben hacer con las bestias que en ella hay, pues por entendimiento deben conocer cuáles serán provechosas y que se podrán más pronto amansar con maestría y por arte, para poderse ayudar y servir de ellas en las cosas que las hubiere menester, y otros sí de las que fueren bravas, habiendo sabiduría para aprenderlas y saberlas meter en su provecho, y haciendo estos se apoderarán de la tierra y se servirán de las cosas que hay en ella, tanto de las bestias como de las aves y de los pescados, según mandamiento de Dios. Ley 7. Apoderarse debe el pueblo por fuerza de la tierra cuando no lo pudiese hacer por maestría o por arte, y entonces se debe aventurar a vencer las cosas por esfuerzo y por fortaleza, así como quebrantando las grandes peñas y horadando los grandes montes, y allanando los lugares altos y alzando los bajos, y matando los animales bravos y fuertes, aventurándose con ellos para lograr su provecho, y porque todas estas cosas no se pueden hacer sin porfía, por ello tal contienda como esta es llamada guerra. Y así aquel pueblo es amador de su tierra, el que tiene en sí sabiduría y esfuerzo para apoderarse de ella haciendo estas cosas sobredichas. Título 21 de los caballeros y de las cosas que les conviene hacer. Defensores son uno de los tres estados por los que Dios quiso que se mantuviese el mundo, pues bien así como los que ruegan a Dios por el pueblo son dichos oradores, y otros sí los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas por las que los hombres han de vivir y de mantenerse se llaman labradores, y otros sí los que han de defender a todos son dichos defensores. Por ello los hombres que tal obra han de hacer tuvieron por bien los antiguos que fuesen muy escogidos, y esto fue porque en defender yacen tres cosas: esfuerzo, honra y poderío. Ley 1. Caballería fue llamada antiguamente la compañía de los nobles hombres que fueron puestos para defender las tierras, y por eso le pusieron nombre en latín melische, que quiere tanto decir como compañías de hombres duros y fuertes y escogidos para sufrir males, trabajando y penando en pro de todos comunalmente. Y por ello hubo este nombre de cuento de 1000, pues antiguamente de 1000 hombres escogían uno para hacerle caballero, mas en España llaman caballería no por razón que andan cabalgando en caballos, mas porque bien así como los que andan a caballo van más honradamente que en otra bestia, otros sí los que son escogidos para caballeros son más honrados que todos los otros defensores. Ley 2. 1000 es el más honrado cuento que puede ser, también así como 10 es el más honrado cuento de los que comienzan en 1. Y por esta razón escogían antiguamente de 1000 hombres uno para hacerle caballero, y escogiéndolos, miraban que fuesen hombres que tuviesen en sí tres cosas: la primera, que fuesen hechos a herir para que supiesen mejor y más pronto matar y vencer a sus enemigos, y no se cansasen ligeramente haciéndolo; la tercera, que fuesen crueles para no tener piedad de robar lo de los enemigos, ni de herir, ni de matar, ni otros sí que no se desmayasen pronto por golpe que ellos recibiesen, ni que diesen a otros. Y por estas razones antiguamente, para hacer caballeros escogían de entre los venadores de monte, que son hombres que sufren gran fatiga, y carpinteros, herreros y pedreros, porque usan mucho herir y son fuertes de manos, y
otros sí de los carniceros por razón que usan matar las cosas vivas y esparcir la sangre de ellas, y aún consideraban otra cosa escogiéndolos, que fuesen bien conformados de miembros para ser recios, fuertes y ligeros, mas porque después vieron muchas veces que estos tales, no teniendo vergüenza, olvidaban todas estas cosas sobredichas, y en lugar de vencer a sus enemigos, vencíanse ellos, tuvieron por bien los sabedores de estas cosas que buscasen hombres para esto, que hubiesen naturalmente en sí vergüenza. Y sobre esto dijo un sabio que tenía por nombre Vegecio, que habló de la orden de caballería, que la vergüenza veda al caballero que no huya de la batalla, y por esto ella le hace ser vencedor. Y mucho tuvieron que era mejor el hombre flaco y sufridor que el fuerte y ligero para huir. Y por esto sobre todas las otras cosas miraron que fuesen hombres de buen linaje, porque se guardesen de hacer cosa por la que pudiesen caer en vergüenza, y porque estos fueron escogidos de buenos lugares y algo por eso los llamaron hijos de algo, que muestra tanto como hijos de bien. Y en algunos otros lugares los llamaron gentiles. Y tomaron este nombre de gentileza, que muestra tanto como nobleza de bondad, porque los gentiles fueron hombres nobles y buenos, y vivieron más ordenadamente que otra gente. Y por eso, los hijos de algo deben ser escogidos, que vengan de derecho linaje de padre y de abuelo hasta en el cuarto grado, a los que llaman bisabuelos. Y esto tuvieron por bien los antiguos, porque de aquel tiempo en adelante no se pueden acordar los hombres, pero cuanto de allí en adelante más de lejos vienen de buen linaje, tanto más crecen en su honra y en su hidalguía. Ley 3. Hidalguía, según dijimos en la ley antes de esta, es nobleza que viene a los hombres por linaje, y por ello deben mucho guardar los que tienen derecho en ella, que no la dañen ni la menguen, y pues que el linaje hace que la tengan los hombres así como herencia, no debe querer el hidalgo que él haya de ser de tan mala ventura que lo que en los otros se comenzó y heredaron mengue o se acabe en él, y esto sería cuando él menguase en lo que los otros acrecentaron. Casando con villana o el villano con hijodalgo. Pero la mayor parte de la hidalguía ganan los hombres por la honra de los padres, pues cuando la madre sea villana y el padre hijodalgo. Hijodalgo es el hijo que de ellos naciere, y por hidalgo se puede contar, mas no por noble, mas sí naciere de hijadalgo y de villano, no tuvieron por derecho que fuese contado por hijodalgo. Ley 4. Bondades son llamadas las buenas costumbres que los hombres tienen naturalmente en sí. A las que llaman en latín virtudes, y entre todas son 4 las mayores, así como cordura y fortaleza y mesura y justicia. Y como quiera que todo hombre que tenga voluntad de ser bueno, debe esforzarse por tenerlas, tanto los oradores que dijimos, como los otros que han de gobernar las tierras por sus labores y por sus trabajos. Con todo esto no hay ninguno a quien convenga más que a los defensores, porque ellos han de defender la iglesia y los reyes y a todos los otros, y la cordura les hará que lo sepan hacer a su provecho y sin su daño, y la fortaleza, que estén firmes en lo que hicieren y que no sean cambiadizos, y la mesura, que obren en las cosas como deben y no pasen a más, y la justicia, que la hagan derechamente. Y como quiera que éstas sean en muchas maneras, sin embargo todas tornan en dos, las unas, para defender el cuerpo que son dichas armaduras, y las otras, armas,
que son para herir. Tuvieron por bien los antiguos hacer una en que se mostrasen todas estas cosas por semejanza, y esta fue la espada, pues bien así como las armas que el hombre viste para defenderse muestran cordura, que es virtud que le guarda de todos los males que le podrían venir por su culpa. Otro sí muestra eso mismo el mango de la espada que el hombre tiene encerrado en su puño, pues cuanto así la tuviere, en su poder es de alzarla o de bajarla, o de herir con ella o de dejarla. Y otro sí como en las armas que el defensor sitúa ante sí. Para defenderse muestran fortaleza, que es virtud que hace al hombre estar firme a los peligros que le vienen. Así en la manzana es toda la fortaleza de la espada, pues en ella se sufre el mango. Y el arrias y el hierro, pues bien, así como las armaduras que viste y las armas con que hiere, y son. Así como la virtud de la mesura entre las cosas que se hacen de más o de menos de lo que deben. Bien a esa semejanza es puesto el arrias entre el mango y el hierro de ella, y bien otro sí como las armas que el hombre tiene en las manos enderezadas para herir con ellas allí donde conviene. Muestran justicia que tiene en sí derecho e igualdad, otro sí lo muestra el hierro de la espada, que es derecho y agudo y taja igualmente de ambas partes. Ley 7. Usando los hijos de algo dos cosas contrarias, les hacen que lleguen por ellas a acabamiento. De las buenas costumbres, y esto es que de una parte sean fuertes y bravos, y de otra parte mansos y humildes, pues así como les está bien usar palabras fuertes y bravas para espantarlos enemigos y arredrarlos de sí cuando fueren entre ellos, bien de aquella manera las deben usar. Mansas y humildes para halagar y alegrar a aquellos que con ellos fueren y serles de buen gasajado en sus palabras y en sus hechos. Ley 10. Caballos y armaduras y armas son cosas que conviene mucho a los caballeros tenerlas buenas, cada una según su naturaleza, y pues que con estas han de hacer los hechos de armas. ¿Qué es su menester? Conviene que sean tales que con ellas se puedan bien ayudar. Y entre todas aquellas cosas de que ellos han de ser sabedores, esta es la más señalada, conocer el caballo. Pues por ser el caballo grande y hermoso, si fuese de malas costumbres y no fuese sabedor el caballero para conocer esto, le vendrían por ello dos males, el uno, que perdería cuanto por él diese, y el otro, que podría por él caer en peligro de muerte o de ocasión, y esto mismo le ocurriría si no fuesen las armaduras buenas y bien hechas y con razón. Y por ello, según los antiguos mostraron, para ser los caballos buenos, deben tener en sí tres cosas: la primera, ser de hermoso color; la segunda, de buenos corazones; la tercera, tener miembros convenientes que respondan a estas dos, y aún sobre todo esto, quien bien los quisiere conocer ha de mirar que vengan de buen linaje, y este es el animal del mundo que más responde a su naturaleza. Ley 13. Limpieza hace parecer bien las cosas a los que las ven, bien así como la apostura las hace estar apuestamente cada una por su razón. Y por eso tuvieron por bien los antiguos que los caballeros fuesen hechos limpiamente, pues bien así como la limpieza deben tener dentro de sí mismos en sus bondades y en sus costumbres en la manera que hemos dicho, otros sí la deben tener por fuera en sus vestiduras y en las armas que tuvieren, pues aunque su menester es fuerte y crudo y por eso mandaron los antiguos que el escudero fuese de noble linaje, un día antes que reciba caballería, que deba tener vigilia,
y ese día que la tuviere, desde el mediodía en adelante. Hanle los escuderos de bañar y de lavar la cabeza con sus manos, y echarle en el más apuesto lecho que pudieren haber, y allí lo han de vestir y calzar los caballeros de los mejores paños que tuvieren, y desde que esta limpieza le han hecho al cuerpo, hanle de hacer otra en cuanto al alma. Llevándole a la iglesia, en que ha de conocer que ha de recibir trabajo velando y pidiendo merced a Dios que le perdone sus pecados. Y que le guíe para que haga lo mejor en aquella orden que quiere recibir, en manera que pueda defender su ley y hacer las otras cosas según le conviene, que él sea guarda y defensa a los peligros y a los estorbos y a lo que le sería contrario a esto, y debe pensar en que, como quiera que Dios poderoso sobre todas las cosas y puede mostrar su poder en ellas cuando y como quisiere, que señaladamente lo es en hecho de armas, y en su mano está la vida y la muerte para darla y quitarla y hacer que el flaco sea fuerte y el fuerte, flaco. Y en cuanto esta oración hiciere, ha de estar los hinojos hincados y todo lo otro en pie mientras sufrir lo pudiere. Y la vigilia de los caballeros noveles no fue establecida para juegos ni para otras cosas, sino para rogar a Dios ellos y los otros que fueren, que los guíe y los dirija como a hombres que entran en carrera de muerte. Ley 14. Espada es arma que muestra aquellas 4 significaciones que hemos dicho, y porque el que ha de ser caballero debe tener en sí por derecho aquellas 4 virtudes. Establecieron los antiguos que recibiesen con ella orden de caballería, y no con otra arma, y esto ha de ser hecho en tal manera que, pasada la vigilia, luego que fuere de día, debe primeramente oír su misa y rogar a Dios que le guíe sus hechos para su servicio, y después ha de venir el que le ha de hacer caballero, y preguntarle si quiere recibir orden de caballería, y si dijere que sí, hale de preguntar si la mantendría así como se debe mantener, y después que se lo otorgare, débele calzar las espuelas, o mandar a algún caballero que se las calce, y eso ha de ser según cuál hombre fuere o el lugar que tuviere. Y hacenlo de esta manera por mostrar que así como al caballo ponen las espuelas de diestro y de siniestro, para hacerle correr derecho, que así debe él hacer sus hechos enderezadamente, de manera que no tuerza a ninguna parte. Y también hale de ceñir la espada sobre el brial que vistiere, así que la cinta no sea muy floja, mas que se llegue al cuerpo, y esto es por significación de que las 4 virtudes que dijimos, debe siempre haberlas coronadas. Así. Por esto, antiguamente establecieron que a los nobles hombres hiciesen caballeros, siendo armados de todas sus armaduras, bien así como cuando tuviesen que lidiar, mas las cabezas no tuvieron por bien que las tuviesen cubiertas. Y desde que la espada le hubiere ceñido, débela sacar de la vaina y ponérsela en la mano diestra, y hacerle jurar estas 3 cosas, la primera, que no recele morir por su ley si menester fuere, la segunda, por su señor natural, la tercera, por su tierra, y cuando esto hubiere jurado, débele dar un pescozada porque estas cosas sobredichas las recuerde, diciéndole que Dios le guíe a su servicio y le deje cumplir lo que allí prometió, y después de esto, hale de besar en señal de fe y de paz y de hermandad, que debe ser guardada entre los caballeros. Eso mismo han de hacer todos los otros caballeros que estuviesen en aquel lugar. Ley 18.
paños de colores señalados establecieron los antiguos que trajesen vestidos los caballeros nobles mientras que fuesen manchegos, así como bermejos o jaldes o verdes o cárdenos, porque los diesen alegría, más prietos o pardos o de otra color feo que les hiciese entristecer no tuvieron por bien que los vistiesen. Y esto hicieron porque las vestiduras fuesen más apuestas, y ellos anduvieren alegres, y les creciesen los corazones para ser más esforzados. Y. Como quiera que las vestiduras fuesen de tajos de muchas maneras, el manto acostumbraban a traer todos de esta manera, que lo hacían grande y largo que les cubría hasta los pies, y sobraba tanto paño de la una parte y de la otra, y sobre el hombre diestro porque podrían allí hacer un nudo. Y el manto fue hecho de esta manera por mostrar que los caballeros deben estar cubiertos de humildad para obedecer a sus mayores, y el nudo le hicieron porque es como manera de atamiento de religión que les muestra que sean obedientes no tan solamente a sus señores, mas aun a sus caudillos, y que por esta razón sobre dicha tenían el manto tanto cuando comían o bebían, como cuando estaban sentados o andaban o cabalgaban. Y todas las otras vestiduras traían limpias y muy apuestas, cada uno según el uso de sus lugares. Eso mismo establecieron tanto de las armaduras como de las armas que trajesen, que fuesen hermosas y muy apuestas. Ley 19. Comer y beber y dormir son cosas naturales sin las cuales los hombres no pueden vivir. Por ello, de estas deben usar en tres maneras, la una, con tiempo, la otra, con mesura, la otra, apuestamente. Y por ello los caballeros estaban muy acostumbrados antiguamente a hacer esto. Pues bien así como en tiempo de paz comían a sazón señalada, de manera que pudiesen comer 2 veces al día, y de manjares buenos y bien adobados, y con cosas que les supiesen bien, otros sí. Cuando habiendo de guerrear comían 1 vez a la mañana y poco, y el mayor comer haciendo en la tarde, y esto era porque no tuviesen hambre ni gran sed, y porque, si fuesen heridos, curarían más pronto. En aquella sazón dábanles de comer viandas gruesas porque comiesen de ellas poco. Y les abundase mucho, y les hiciese las carnes recias y duras. Otros sí les daban de beber vino flaco y muy aguado, de manera que no les estorbase el entendimiento ni el seso, y cuando hacía las grandes calenturas, dábanles un poco de vinagre con mucha agua porque les quitase la sed y no dejase ascender la calentura en ellos por la que hubiesen de enfermar, y bebían lo otro sí entre día. Cuando tenían grandes ganas de beber porque les acrecentase la vida y la salud y no se la quitase comiendo o bebiendo de más. Y aun sin todo esto hallaban allí otro gran provecho, que menguaban en la costa cotidiana porque pudiesen mejor cumplir en los hechos grandes, que es cosa que conviene mucho a los que han de guerrear. Otros sí los acostumbraban que no fuesen dormidores porque perjudica mucho a los que los grandes hechos han de hacer y señaladamente a los caballeros cuando estarían en guerra, y por eso así como les consentían en tiempo de paz que trajesen ropas muelles y blandas para su yacer, así no querían que en la guerra yaciesen sino con poca ropa y dura, y en sus pespuntes y hacíanlo porque durmiesen menos y se acostumbrasen a sufrir la seria, y tenían que ningún vicio que tener pudiesen no era tan bueno como ser vencedores. Ley 20. Apuestamente tuvieron por bien los antiguos que hiciesen los caballeros estas cosas que hemos dicho en la ley antes de esta,
y por ello ordenaron que así como en tiempo de guerra aprendían hecho de armas por vista y por prueba, que otros sí en tiempo de paz lo aprendiesen de oídas y por entendimiento, y por eso acostumbraban los caballeros, cuando comían, que les